Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Walter Enciso y hoy vamos a hablar de cómo mejorar la comunicación en un equipo de trabajo. Vamos a trabajar la parte comunicativa y cómo esto puede optimizar nuestro tiempo, nuestro trabajo y acelerar muchos de los procesos que tenemos a la hora de conformar equipos de trabajo. Bien, 4 pasos para mejorar la comunicación en un equipo de trabajo. Existen muchas formas, ¿sí?, de realizar o de comunicarse en un equipo de trabajo. Pero hoy lo vamos a tratar 4 maneras, 4 formas para optimizar la comunicación y así optimizar los procesos de trabajo y poder llegar a los objetivos que tenemos, ya sea en una institución, en una organización, en una empresa o simplemente en un equipo de trabajo para terminar un estudio, un trabajo que tengamos en la universidad. Esto puede ser útil para todas las personas que conformen un equipo de trabajo. Muy bien, el primer paso y muy importante, siempre vamos a trabajar, como vimos en el video anterior, te lo dejo aquí, el video anterior de los elementos de la comunicación y los niveles de comunicación, siempre vamos a trabajar en principio con el emisor. Entonces vamos a trabajar cómo estructurar los mensajes para que sean claros, directos y específicos. Generalmente lo que hacemos es esto de generar mensajes que no son claros, que no van al punto y a veces o porque no queremos eh, dañar a la persona, no queremos herir susceptibilidades o simplemente porque o damos mensajes muy cortos y no quedan claros. Entonces, para trabajar estos mensajes vamos a trabajar esta estructura, una estructura básica de cómo poder emitir mensajes, hacer un modelo de producción que pueda ser lo más claro, lo más directo y lo más específico posible. En segundo lugar, vamos a trabajar los roles que cada uno debe ocupar en un equipo de trabajo. No es lo mismo un equipo de trabajo que un grupo de trabajo. En un grupo de trabajo puede haber un montón de personas haciendo inclusive las mismas tareas y no están aportando al objetivo o a llegar a la meta de los distintos objetivos que tenemos. Y en cambio los equipos de trabajo siempre se trata de encajar los engranajes, ¿sí?, para que la maquinaria funcione mucho mejor. Entonces aquí vamos a trabajar cuáles son esos roles que pueden llegar a ocupar cada uno de los integrantes del equipo para mejorar la comunicación, siempre hablando de la comunicación. En tercer lugar, desarrollar la escucha atenta, ¿sí? Aquí tiene que ver tanto con el que emite el mensaje, porque si tenemos, como dijimos al principio, estructurar bien nuestro mensaje, después también tenemos que trabajar en la escucha atenta, ¿sí?, para poder desarrollar una comunicación mucho más eficaz en un grupo, o perdón, en un equipo de trabajo. Bueno, hijo, bueno, te dije, bueno, ruptura de patrón. Ahora te pido que me sigas, que te suscribas al canal y vamos a pasar a la última o al último paso de este tema que tiene que ver con la mejora de la comunicación en un equipo de trabajo. ¿Te dije que me sigas? Sí, te dije recién, ¿verdad? Bueno, te puedes suscribir al canal, puedes darle a la campanita para que lleguen las notificaciones y te agradezco mucho desde ya por darme esta oportunidad de compartir estos conocimientos o estas experiencias que uno va logrando a lo largo de la vida y de la profesión. Bueno, seguimos. Entonces, permitir que tu equipo se exprese con confianza es algo muy importante a la hora de eh, trabajar en equipo. La confianza es un, un factor que afecta muchas veces a los equipos de trabajo y es importante poder
alimentar la confianza entre los integrantes del equipo de trabajo. Entonces, como paso final, vamos a trabajar la confianza y cómo hacer que el equipo de trabajo pueda expresarse con esa confianza necesaria. Muy bien. Entonces, tenemos el primer trabajo que tiene que ver con cómo estructurar, cómo hacemos para estructurar los mensajes y tratar de que lo que yo quiero decir se entienda tal y cual como yo lo digo. Bueno, acá tenemos entonces que diferenciar distintas cuestiones que tienen que ver con un acontecimiento particular. Generalmente en cualquier, como les decía anteriormente, cualquier institución, organización, empresa, equipos de estudio, ¿sí? Se pueden provocar muchísimas situaciones que llevan a confusión al equipo de trabajo o que no están claras, por lo cual muchas veces se producen conflictos dentro de los equipos o no se llegan a los objetivos, no se llegan a cumplir las metas porque no se tiene claro el mensaje que se está enviando o no se coordinó de manera efectiva las funciones que cada uno tiene. Ahora vamos a trabajar cómo emitir los mensajes para que no se produzcan estos conflictos. Acá tenemos hechos, contextos y situaciones. Nosotros tenemos que diferenciar los hechos, tenemos que tratar de entender y comprender en qué contextos suceden estos hechos y qué situaciones son las que provocan estos hechos. Los hechos siempre se suceden, pero al momento de interpretar estos hechos, entran a tallar los contextos y entran a tallar las situaciones individuales. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que tratar de trabajar muchísimo en nosotros mismos para poder emitir un mensaje sin llegar a viciar ese mensaje con subjetividades. Siempre los mensajes van a ser subjetivos porque son emitidos por alguien. Pero cuanto más trabajemos la manera de emitir esos mensajes, tal vez nuestros receptores van a tomar nuestros mensajes de una manera diferente. Ya vamos a trabajar la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, pero en este momento tenemos que entender algunas cuestiones que tienen que ver con los procesos que suceden dentro nuestro para que muchas veces los mensajes sean o hirientes o no sean claros o no se lleguen a comprender con efectividad. Y en este caso tiene que ver solamente con la producción. Ya vamos a trabajar la parte de escucha, que muchas veces también hay un fallo en la comunicación y es donde los equipos empiezan a resquebrajarse o empiezan a fallar. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar son los juicios. Nosotros siempre vamos a tener un juicio o un prejuicio referente a los hechos que sucedan en el equipo o en el entorno de trabajo o en las actividades que realizamos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que en nuestra cabeza, ¿sí?, entran a tallar muchos juicios referentes a cualquier actividad o cualquier hecho que suceda. Por ejemplo, tenemos una persona que siempre llega tarde a las reuniones de trabajo. Entonces nosotros tenemos un juicio referente a eso. Generalmente hay personas que son muy puntuales, hay personas que tratan de estar mucho tiempo antes, o también tenemos personas que son altamente efectivas en el trabajo, pero que siempre tienen esta cuestión de no poder llegar temprano a sus funciones. Yo, particularmente, soy una persona que por muchos motivos no puedo nunca organizarme como para poder llegar a tiempo a veces a reuniones de trabajo eh, o cumplir con alguna cita del médico, todas esas cuestiones. ¿Estoy trabajando con estas cuestiones? Sí, estoy trabajando porque sé que son acciones o son conductas que llevan a complicar muchas veces el ejercicio de las funciones del trabajo o en este caso, como decía, tenés una cita con el doctor y llegas un poco tarde y
complica un poco porque ese profesional tiene su tiempo agendado como cualquier otro profesional que tenga agendado el tiempo. Entonces, estas cuestiones son cuestiones de juicio que tenemos nosotros, que cada uno tiene un hábito, una conducta o algo preestablecido mentalmente, ¿sí? Por eso decimos que esos juicios son parte de nuestros pensamientos, es una forma de pensar que tenemos, ¿sí? Entonces nosotros los hechos, ¿sí? Los vamos a juzgar desde ese lugar. Entonces, tenemos que tener en claro que para poder comunicarme con otra persona, yo tengo que tratar de tener en cuenta cuáles son mis pensamientos referente al hecho que ha ocurrido. También tengo que tener en cuenta el contexto, si es reiterativo esta actitud o si no, si solamente es una cuestión eventual, ¿sí? Si es reiterativo, obviamente es una cuestión que se puede conversar, pero si es una cuestión eventual, muchas veces no es necesario llegar a tener que abrir un tema, ¿sí? Referente a eso que está sucediendo. Entonces, esa es la parte de los juicios. Las emociones que tienen que ver con los sentimientos, todos los pensamientos que nosotros tenemos, todos los juicios o prejuicios que tenemos, nos producen o nos provocan diferentes tipos de emociones o nos afectan o nos producen emociones. ¿Sí? Si una persona es, como decíamos, eh, altamente efectiva en el trabajo, pero está llegando tarde, eso puede afectarle a la persona que, emocionalmente, puede afectarle a la persona que en principio quiere aprovechar más su tiempo, es decir, si es que la reunión no se puede comenzar porque esta persona no está llegando, entonces eso genera una reacción o una emoción. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos juicios, tenemos emociones, ¿sí? Que son las que se producen generalmente acá cuando eh, estamos ansiosos o queremos ya comenzar. Entonces son las emociones, nos provocan sentimientos y hay necesidades que se produce bien acá debajo del diafragma, así cuando tenés esa cuestión así o tenés rabia, eso se siente mucho más acá en el estómago o tenés vamos a decir, ansiedad, ese cosquilleo del estómago, ¿sí? Las necesidades tienen que ver con esos efectos, esos daños que producen tanto los pensamientos como las emociones, ¿sí? Entonces, a partir de estas tres primeras actividades, yo voy a reaccionar o voy a accionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo estructurar a partir de esto que estamos hablando la comunicación? Voy a poner un ejemplo y justamente tiene que ver con las personas hasta que está llegando tarde todo reiterativamente. Vamos a poner entonces los hechos, ¿sí? Dejando de lado los prejuicios, vamos a poner los hechos, siempre, trayendo a colación. Directamente los hechos que sucedieron, ¿sí? Por ejemplo, eh, hace 3 reuniones que estás llegando fuera de horario. Hechos. Sin prejuicios. No es sos irresponsable, no venís. No. Tratar de trabajar esta estructura. Hace 3 reuniones que estás llegando fuera de horario. Emociones. Eso nos hace sentir eh, o nos hace pensar que nos estás faltando al respeto. Nos hace sentir, eh, nos hace sentir ansiosas, por ejemplo, o con mucha ansiedad, ¿sí? Y necesitamos, ¿sí? Debajo de las entrañas, necesitamos que te organices y puedas llegar a horario para que las reuniones comiencen en el horario que están pactadas. ¿Podrías organizarte mejor y no llegar más tarde a las reuniones? Esa sería la estructura. Sería cómo poder estructurar el mensaje para que no afecte a la persona y tampoco nosotros quedarnos con esas sensaciones por una actividad que está desestructurando el equipo de trabajo. Entonces, pensamientos, hechos,
Emociones, tener en cuenta el contexto, los sentimientos que nos provocan y hacerse cargo del sentimiento siempre hablando en primera persona, ¿sí? Las necesidades y la solicitud, ¿sí? Serían las 4 formas de estructurar el mensaje para que el mensaje sea claro y no tenga, no encierre ninguna cuestión subjetiva. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir por última vez entonces, los pensamientos con los hechos, sí, relatar los hechos, estás llegando tarde a las últimas 3 reuniones. Sentimientos, eso nos hace sentir ansiosa o ansioso porque queremos empezar el trabajo, o me hace sentir, si es que es una reunión personal y no del equipo, me hace sentir o nos hace sentir ansiosos, eh, y necesitamos que puedas trabajar o organizar tu tiempo para que llegues a tiempo y podamos comenzar las reuniones. Solicitud, podrías hacer el esfuerzo de llegar más temprano a las reuniones o a las próximas reuniones. Entonces, esa sería la estructura, esa sería forma de estructurar para que nuestro mensaje no divague, no sea algo chocante, no sea un lenguaje violento, ¿sí? Que sea directo y que sea específico. Perdón. Bueno, ¿estamos? Te vuelvo a repetir, puedes suscribirte al canal, puedes apoyar este canal. Vamos a seguir, o voy a seguir, perdón, porque siempre hablo en vamos, siempre hablo en plural, no sé por qué. Pero voy a seguir subiendo videos, vamos a trabajar, vamos de nuevo, voy a trabajar todo lo que tenga que ver con comunicación, coaching y copywriting en este canal. Así que para las personas que necesiten algún consejo, ayuda, le dan la campanita, no se suscriben, apoyan el canal y vamos a seguir aportando mucho. Siempre voy a seguir hablando seguramente así, no lo puedo corregir, pero ya vamos a seguir a corregir esa parte. Gracias por los que están siguiendo el canal. Seguimos. 2. Establecer roles que cada uno ocupa. Sabemos que cada uno tiene una habilidad o desarrolla una habilidad que es necesaria para que el equipo funcione. Entonces, si este es el caso más que nada de los líderes o las personas que tienen que administrar y gestionar el equipo de trabajo. Es fundamental y es necesario siempre delegar las funciones o delegar las cuestiones que no son propias a las actividades que no son propias o que no corresponden a que uno realice. Conozco muchas personas o conozco eh, eh, muchos equipos de trabajo en el que hay una persona que trata de que todo salga bien, los demás, cuando esto sucede generalmente lo que tienden a hacer el grupo de trabajo acá en Latinoamérica, Argentina y Paraguay, he escuchado mucho también esto de que uno trabaja y los otros miran, por ejemplo. Hay un dicho muy conocido. Suele pasar que cuando uno trata de acaparar o de tomar el mando y el control de todo, los demás es como que se relajan un poco. Entonces, cuando la responsabilidad recae sobre una sola persona por ser el líder o por ser la persona eh, que está a cargo del proyecto o de lo que tenga que ver con lograr el objetivo, las demás personas se relajan bastante. Entonces, es importante esto de los roles porque cuando cada uno de los participantes del equipo tiene una responsabilidad o asume una responsabilidad, y esto es, vamos a ir a, esto es una de las primeras cuestiones que tenía acá, que son 3 factores claves para que estos roles se cumplan, que tiene que ver con comprometerse, ¿sí? Si yo acaparo todo, le estoy sacando el compromiso y la responsabilidad que tiene la otra persona de realizar su actividad, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo que extraer información e investigar sobre un tema, otra persona tiene que redactar. Entonces, si yo en la investigación o en la recopilación de información ya voy redactando algo y le paso a la otra persona que redacte después sobre lo que yo redacté, estoy acaparando funciones de otra persona. Entonces, yo me tengo que dedicar a investigar,
tengo que sacar información y pasársela a la persona que tiene que redactar. Y así, si hay otra persona que tiene que armar el video, si hay otra persona que tiene que armar el PowerPoint o el soporte que va a funcionar para hacer la presentación, o en una empresa generalmente cuando se trata de un equipo de ventas, cuando se trata de un equipo de administración, un equipo de recursos administrativos. Entonces, cada uno cumpliendo su función, vamos a hacer que, o la persona que está a cargo va a hacer que ese compromiso, esa responsabilidad sea asumida por quien tiene que asumir. Perdón, siempre un poquito de traba en la lengua. Es, vamos a darle la oportunidad de demostrar su compromiso y su responsabilidad referente al tema o referente a la tarea, a la actividad que tiene que realizar. Pero esto tiene que ser un acuerdo, una cuestión que viene más abajo, que tiene que ver con la coordinación de todo lo que, de todas las actividades que van a llevar a lograr una meta o un objetivo en concreto. Entonces, compromiso, complementariedad. ¿Qué tiene que ver aquí la complementariedad? Tiene que ver con que yo no, si yo soy bueno haciendo una investigación o yo soy bueno redactando, ¿sí? No tengo que buscar, o en mi equipo de trabajo no tiene que haber alguien que sepa investigar y que sepa redactar, porque esa es la habilidad que yo estoy desarrollando. Entonces, lo que tienen que tener siempre los equipos de trabajo, lo que tenemos que lograr en los equipos de trabajo es, depende del objetivo, depende de la meta que tengo, saber qué actividades, cuáles son las actividades que voy a realizar y cuáles son las personas adecuadas para que cada actividad, o sea, la habilidad que yo tenga, pueda ocuparla en la actividad que me va a llevar a la próxima instancia y otra persona realice esa otra instancia y así. Entonces, ir complementando, ¿sí?, las habilidades que tenemos con otras que nosotros no tenemos. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo la parte de números. Soy muy malo en la parte de números, entonces que yo me ponga a hacer la parte de finanzas de mi empresa o que me ponga a hacer la parte de números, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé manejar Excel. Si yo tuviese que hacer una tabla de Excel, me costaría un montón. Entonces, como yo no puedo perder el tiempo en este caso en una cuestión empresarial o en una cuestión organizacional, en trabajar en una planilla de Excel, tengo que buscar a una persona que sí sepa trabajar en esa planilla, entonces trabajamos en conjunto para que las actividades mancomunadas, complementarias, ¿sí?, puedan llevarnos a esa meta, a ese objetivo específico. Y obviamente la coordinación que tiene que ver con que una persona, generalmente cuando son 5, 10, 15 personas, siempre es mejor tener una persona que coordine, que tenga esa habilidad obviamente de saber coordinar las actividades para poder llegar a ese fin o a ese objetivo específico. Por otro lado, tenemos entonces, sí, desarrollar la escucha atenta, y acá tiene que ver con la parte de recepción del mensaje. Las personas que van a recepcionar el mensaje. Entonces, ¿por qué hablamos de escucha atenta? Y esto es muy... pareciera ser sencillo y como es una habilidad que tenemos o que todos desarrollamos, o generalmente todos desarrollamos, pareciera ser sencillo el tema de escuchar atentamente. Y no es tan sencillo. Hay, según la PNL, según la programación neurolingüística, tenemos nosotros 4 niveles de escucha, ¿sí? Y acá vamos a desarrollar a grandes rasgos y seguramente en otros momentos los vamos a ir profundizando porque esto tiene así como todo lo que fuimos viendo recién, tiene un gran, vamos a decir, tiene hay que practicarlo, me estaba saliendo la palabra, está en la cabeza pero no sale afuera. Entonces, todo esto tiene o sea, para poder llegar a tener estos 4 niveles de escucha, en realidad los 2 primeros son niveles que nosotros por naturaleza tenemos, pero los otros 2, generalmente el tercero también es una cuestión que
está muy arraigada en la costumbre de las personas que hacen de receptores, ¿sí? Las personas que escuchan. Pero la última es mucho más compleja, es mucho más difícil de desarrollar y por eso requiere práctica. Ahí está, salió más natural ahora, ¿no? Requiere de práctica, ¿sí? Entonces, el primer nivel, que es un nivel superficial, es el oír, y el oír tiene que ver con simplemente tener, los que pueden tener esta capacidad de escuchar, oír, ¿sí? Puedo oír los sonidos de afuera, puedo oír que alguien está hablando, puedo eh, tener en cuenta que existen sonidos, simplemente sonidos que llegan a mí, pero no existe la atención hacia esos sonidos. En este primer nivel superficial es solamente y simplemente la capacidad de oír, ¿sí? Entonces, para la comunicación efectiva, para la comunicación y mejorar esta comunicación en equipo, la escucha atenta, este nivel no es, vamos a decir, no es recomendable, obviamente, nadie está, o bueno, hay veces que están a ver el grupo o el equipo de trabajo y está hablando alguien y, sí, me fui del momento, no, pues solamente estoy oyendo lo que dicen, pero no presté ni un poquito de atención a lo que decían, entonces la capacidad de escucha atenta está nula en ese momento. Entonces solamente estoy oyendo ruidos y que están diciendo cosas, ¿sí? La segunda tiene que ver con una escucha estoy escuchando a alguien y dentro mío, acá vamos a empezar la parte de ese diálogo interno, pero tanto en el segundo como en el tercer nivel, que está el diálogo interno como una cuestión, como el nivel de diálogo interno, en este primer nivel, referente al diálogo interno de la escucha la práctica dice, o en la PNL dice que las personas que escuchan lo que hacen es hacer una regresión experimental, es decir, dentro de mi cabeza yo estoy reviviendo momentos que a mí me tocaron pasar y que se asemejan a lo que me están contando. Vamos a suponer que alguien me está diciendo que llega tarde porque no tiene despertador, entonces yo estoy escuchando eso y me voy a los momentos en los que yo también me desperté tarde porque mi despertador no sonó o porque no me olvidé de programar. Entonces yo estoy haciendo una escucha experimental. Yo estoy comparando dentro de mi cabeza, dentro de mi cerebro, estoy comparando lo que me está contando con lo que yo viví. Y esto, en este momento yo siempre hago, o sea, cuando estoy haciendo este tipo de escucha, me hago siempre la pregunta, ¿qué significa esto para mí? Y acá cuando hacemos este tipo de escucha, si yo estoy escuchando, por ejemplo, que a nivel personal nunca me tocó viajar en un avión, por ejemplo. Entonces, si hay alguien que me está hablando acerca de un viaje en avión, probablemente como no es una experiencia que yo viví y estoy haciendo este tipo de escucha, no signifique nada para mí, yo no viví esa experiencia, entonces no estoy escuchando atentamente. Tampoco estoy escuchando atentamente, estoy comparando experiencias. Si es algo referente o relacionado a algo que yo viví, voy a tener esa comparación presente al momento de escuchar, pero no voy a estar escuchando exactamente lo que me está diciendo la otra persona. Y eso hace que muchas veces se interfiera en la comunicación, ¿sí? La otra persona puede estar realizando un modelo de producción parecido al que yo les mostré recién, es decir, emite un mensaje claro, específico y directo, pero yo no estoy escuchando atentamente, entonces por lo tanto no puedo interpretar de buena manera lo que me está diciendo. En el tercer nivel también hay un diálogo interno, ¿sí? Pero en este diálogo interno no es experimental, sino es más bien tratar de buscar ya una respuesta, es decir, mi mente, nosotros o sea, tenemos dentro de nuestra mente un filtro, ¿sí? Un filtro que va reteniendo información que no es valiosa y dejando pasar información valiosa. Esto ya lo vamos a explicar mucho mejor cuando hablemos de la parte de coaching de vida o de coaching de liderazgo, ¿sí? Vamos a trabajar la parte de recepción e interpretación de mensajes. Pero sí tenemos un filtro que nos va
permeabilizando la información, es decir, información que no es necesaria lo va desechando, información que para nosotros resulta necesaria lo va dejando pasar. En este diálogo interno que yo tengo, lo que voy haciendo es cuando va pasando la información, es buscar dentro de mi experiencia, dentro de mis conocimientos, la respuesta o las posibles respuestas que yo le puedo dar a la persona. Tampoco estamos haciendo una escucha atenta en este caso, ¿por qué? Porque si yo ya estoy buscando una respuesta a la, perdón, no a la pregunta, a lo que me están contando, entonces yo no estoy escuchando atentamente a la persona. Estoy buscando respuestas apresuradas o buscando respuestas como para no quedarme sin escuchar. Entonces, no es quedarme sin escuchar, sino eh, no responder a lo que me están diciendo. Muchas veces sucede esto cuando yo quiero tratar de demostrar, a veces en los equipos de trabajo también eh, interfiere o irrumpe o influye, esa es la palabra, influye mucho el ego de las personas y no quiero yo quedarme sin decir nada, entonces ya le voy buscando en mi cabeza alguna respuesta a lo que me están diciendo. Inclusive si es que vamos al ejemplo de la persona que llega siempre tarde y yo o sea, le comunico lo que está pasando, esta persona va a estar escuchando seguramente con un diálogo interno porque ya va a estar buscando las respuestas, ¿sí? A lo que yo le estoy diciendo. ¿Se entiende? Bien. Y por último tenemos que en PNL se trabaja este cuarto nivel de escucha que tiene que ver con una escucha consciente. Y en esta escucha consciente es un nivel más profundo de escucha en donde yo trato de alguna manera, el diálogo interno en la cabeza nunca se detiene, ¿sí? Pero existen estrategias, existen prácticas que reducen ese ruido interno y me permiten a mí estar enfocado y concentrado en lo que me están diciendo. Simplemente en lo que me están diciendo, sin buscar respuestas, sin hacer un diálogo interno, sin buscar en mi experiencia, ¿sí? Y obviamente si estoy enfocado ya estoy lejos del primer nivel. En este nivel profundo lo que yo hago es tratar de escuchar cada palabra y tratar de entender el contexto, que eso que veíamos antes, el contexto y la situación, ¿sí? Tengo que tratar de tomar en cuenta el hecho, el contexto y la situación que me están contando y tratar de comprender a la otra persona. Y acá entra la parte de empatía y cuestiones que tienen que ver con eh, equiparar o calibrarme emocionalmente con la otra persona para tratar de comprender lo que me está diciendo. ¿En todos los niveles se pueden hacer esto? Sí. Existe una forma que tiene que ver con practicar cuando estés hablando, dialogando en tu casa, cuando estés dialogando, hablando con un amigo o con un compañero de trabajo, practicar esta cuestión de escuchar. Nosotros tenemos algo que se llama sistema de activación reticular y es un sistema que tenemos nosotros en nuestros sentidos de poder enfocarnos en una actividad a la vez. Entonces, si yo trato de enfocarme en lo que me está diciendo la persona, si yo trato de enfocarme en lo que me está contando y en el mensaje que me está dando, entonces voy a reducir, porque voy a enfocarme, voy a reducir ese diálogo interno, no voy a buscar respuestas, solamente voy a escuchar y voy a tratar de asimilar primero la información para después ver qué puedo responder. Si me piden la opinión o si tengo que dar yo mi punto de vista, entonces a partir desde mi experiencia, pero no desde lo que dijo la otra persona. Yo lo que tengo que hacer con lo que dijo la otra persona en este cuarto nivel, sin ese diálogo interno, es escuchar. Simplemente escuchar. Sin prejuicios y sin ningún tipo de eh, ideas preconcebidas referente a lo que me está diciendo. Sacarme por completo todas esas cuestiones, ¿sí? Y disminuir, no eliminar porque no se elimina el diálogo interno, disminuir ese diálogo interno y tratar de enfocarme en lo que me está diciendo. Por eso acá tenemos los tres enemigos para esta última escucha que es justamente la escucha atenta que nosotros estamos, perdón, digo nosotros, voy a tratar de corregirme y me van a decir seguramente después si es que lo sigo diciendo. Sí, sí,
Lo que les decía, ahora me olvidé lo que es. Sí, lo que les decía, a nivel en la escucha atenta, que yo les estoy sugiriendo en este tercer punto para mejorar la comunicación en el equipo de trabajo, de nivel profundo, los tres enemigos tienen que ver justamente con el diálogo interno. Hay que reducir ese diálogo interno, ¿sí? Y el diálogo interno puede ser o el experimental o ese diálogo interno que es para buscar respuestas o ese diálogo interno que a veces, muchas veces estamos escuchando así, ya nos fuimos y estamos pensando qué vamos a comer a la noche, qué película voy a ver, voy a ver en Netflix o no sé, qué videos voy a ver en YouTube, qué música voy a escuchar. Esos diálogos internos que tenemos a veces cuando nos comenzamos a ir o comenzamos a teletransportar a otro mundo más o menos mentalmente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de reducir y eliminar porque son enemigos para la escucha atenta, ¿sí? La tensión muscular que tiene que ver con cuando no estoy cómodo, cuando físicamente me siento tenso. Y generalmente esto sucede, o estas cuestiones de tensión muscular sucede cuando es la situación comunicativa en el equipo en el lugar de trabajo, ¿sí? Cuando la comunicación se vuelve, se vuelve tensa, cuando yo tengo que ya hablar con una persona porque hay un malestar general o porque las actividades o porque no se llegó a la meta o porque hay un perjuicio grande en el equipo. Ahí esa conversación se vuelve tensa y tanto emisor como receptor se siente una energía diferente y esa tensión muscular afecta muchísimo a la escucha atenta porque ahí se empiezan a elevar los pensamientos, las emociones y las necesidades que tengo. Entonces, mi reacción o mi forma de comunicar y mi forma de escuchar va a cambiar totalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar que esas comunicaciones no tengan de por medio esa tensión o o esa energía negativa para que no se produzca en nuestro cuerpo, en nuestro físico, esa tensión. Siempre buscar estar cómodo, buscar estar tranquilo, respirar. No sé, acuérdense que en otro de los videos también, sí, que los voy a dejar por acá, de cómo eliminar los miedos, dijimos que la respiración es fundamental, es elemental para poder mejorar los modelos de producción y los modelos de recepción a la hora de comunicarnos. La respiración es básica, fundamental, y eso relaja mucho las tensiones musculares, ¿sí? Y por último, la mirada fija. ¿Sí? Cuando yo estoy mirando, siempre se recomienda el tema de la mirada fija porque mirar a los ojos en el lenguaje corporal, perdón, es fundamental para la confianza. Es fundamental para la confianza. Pero para realizar, yo hoy les digo, para poder eh, provocar o producir un proceso de comunicación en donde la escucha sea mejor, sea atenta y la conversación se realice en un ámbito más relajado, no es necesario estar todo el tiempo mirándole a los ojos a las personas. Sí, sí, recomiendo no agachar la mirada o mirar para otro lado porque eso es signo de nervio y mentiras a la vez. No es confiable cuando las personas hacen este tipo de actividades o agachan la mirada. Mirar siempre la barbilla, siempre apuntando sí, a la persona a la que estamos con la que estamos conversando, pero la mirada tiene que tener un panorama diferente porque yo tengo que percibir todo. Yo no tengo que solamente escuchar lo que se dice, sino que la escucha atenta es percibir todo, tener un panorama general de la conversación. De esta manera, no solamente voy a escuchar las palabras, sino también voy a atender, y esta es la parte atenta, voy a atender todos los signos o todas las señas o el lenguaje no verbal que estén produciendo la otra persona y esto me va a servir también para poder interpretar mejor los mensajes. ¿Está? Bien, entonces vamos a pasar al último nivel que tiene que ver con permitir que el equipo se exprese con confianza. Y en este caso, como decíamos recién, la confianza va a crecer si
todos los pasos que fuimos viendo se van cumpliendo y se va practicando. Yo les recomiendo, vamos a, vamos a trabajar juntos, ahora sí está bien utilizado, vamos a trabajar juntos en todo este proceso que voy a seguir, ahora en el que se viene este nuevo año 2021, vamos a trabajar todo el año con todo lo que tiene que ver con mejorar la comunicación en todos los ámbitos, tanto en la vida como en el trabajo, como a nivel profesional. A mí me gusta mucho trabajar la cuestión profesional, sobre todo con profesionales independientes, con trabajadores, personas que trabajan en empresas, que eso es lo que me dediqué todo el año pasado y el antepasado. Entonces, me gusta muchísimo trabajar porque el mejorar, el desarrollar las capacidades comunicativas genera muchísima confianza en las personas y esto obviamente, hablando del equipo de trabajo, genera muchísima confianza entre personas que están trabajando dentro de ese equipo, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, eh, para que tu equipo, para que las personas que trabajan con vos, e inclusive vos te puedas expresar con confianza, ¿sí? Tenemos que buscar estos 5 pasos también dentro de lo que tiene que ver con las actividades que desarrollamos en el equipo de trabajo. Tenemos que tener congruencia, que tiene que ver con la coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago, ¿sí? El interés por los demás, que tiene que ver con que demostrar a las personas con las que estamos trabajando el interés que yo tengo por el bienestar y por el buen clima del equipo de trabajo. Si yo demuestro que tengo interés en los demás, es una cuestión hasta humana y natural que las personas se sientan bien trabajando conmigo y demuestren confianza y se expresen con confianza. Me ha pasado muchas veces que, es decir, he trabajado con muchos grupos de trabajo, con muchos equipos de trabajo, perdón, en los que simplemente con detalles como por ejemplo recordar cumpleaños, recordar los días festivos, depende. Yo soy profesor, soy coach, pero el día del profesor generalmente en Argentina y acá en Paraguay, si uno va y le saluda a su colega, a la persona con la que trabaja, a un abogado, un arquitecto, cuando es el día, o le trae un presente a su colega, ¿sí? Con el que está trabajando, con el que está formando un equipo, son pequeños detalles que hacen muchas veces eh, al buen clima laboral. No siempre el buen clima el buen clima laboral se genera con eh, cuestiones económicas. Muchas veces también se genera a mí me gusta trabajar con esta persona, con esta persona y con esta persona, entonces acá yo me siento bien y ese es un estímulo más que suficiente para poder rendir, para poder trabajar y desarrollar mis actividades de una manera eficaz. Entonces, el interés por lo demás va siempre a demostrar un lazo más humano y nos va a permitir trabajar y generar esa confianza y cualquier drama, cualquier problema que tengamos, vamos a poder expresarlo sin ningún complejo, sin ninguna arbitrariedad que no me permita a mí expresarme de manera libre, si se quiere, ¿sí? No criticar delante de los demás. Si yo tengo un problema o me afectó algo que hizo alguien, algún componente del equipo de trabajo, no es prudente, no es recomendable hacerlo frente a todo el grupo de trabajo. Entonces, no criticar delante de los demás significa que yo pueda apartar a esta persona y buscar los momentos apropiados para poder desarrollar esa conversación con la persona, ¿sí? Entonces, evitar todo tipo de comentarios, inclusive a veces se acostumbra en los equipos de trabajo a hacer bromas, ¿sí? Yo puedo hacer una broma y para mí va a ser gracioso y seguramente para el resto va a ser gracioso, pero para la persona que recibe la broma puede resultar a veces la primera vez que pasa, lo puede pasar por alto, pero va a llegar un momento en el que la persona no va a aguantar que le estén encargando, que le estén diciendo cosas, y eso afecta tarde o temprano en los equipos de trabajo. Entonces, evitar todo tipo de críticas personales a cada integrante del equipo de trabajo va a redundar en
un buen clima laboral también. Y va a hacer que el equipo de trabajo funcione mejor. Escuchar, parafrasear, verificar y dar tu opinión. Esto es un que viene ya de la escucha atenta, pero acá le agregamos también una cuestión que tiene que ver con parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es resumir en pocas palabras lo que yo escuché, preguntarle a la otra persona si estoy interpretando bien el mensaje, que eso es verificar, y recién ahí, con la verificación realizada, poder emitir una opinión. Y acá me voy a detener un segundito más y ya estamos terminando, ya estamos cerrando. Me voy a detener un ratito más para decirles que eh, cuando, o sea, vamos a emitir nuestra opinión, vamos a verificar que el mensaje sea el adecuado, obviamente, que yo haya interpretado bien lo que me dijo esta persona y recién ahí poder ofrecer una opinión referente al tema que estamos tratando. No tratar más de un tema en una conversación, porque esto deriva en que mentalmente, acuérdense, esto tiene que acordarse eh, desde ya y lo vamos a seguir hablando. La mente no está diseñada para guardar información. Entonces, si yo me voy a dedicar a hablar de un tema, yo tengo que terminar ese tema y después, en todo caso, hablar de otro. No si estoy hablando de un tema, empezar a hablar de otro tema y de otro tema, porque la mente empieza a olvidarse o la mente empieza a eh, mezclar todo lo que estoy hablando y después, si yo hablé, vamos a suponer de las veces que llegamos tarde o que llegó tarde esa persona, y empiezo a hablar también de el proyecto nuevo que salió y por qué no llegamos a la meta, entonces posteriormente esta persona llega tarde y yo, ¿por qué pasa si hablamos de esto? ¿Qué sucede en este caso? La mente se va y empieza a perder registro de los temas importantes que se habló. Entonces, como la mente no es un baúl para guardar cosas y no retiene cosas mucho tiempo, porque estamos hablando en este caso de la memoria a corto plazo, entonces tenemos que hablar de un solo tema y comenzar ese tema cuando nos ponemos de acuerdo, finalizar, cerrar el tema y acordar ese trato. Posteriormente vamos a ver cómo podemos hacer para poder gestionar mejor las cuestiones que tienen que ver con información que vamos recabando tanto en el trabajo como a nivel personal para poder administrar mejor nuestro tiempo y que no quede todo acá como que le exijamos a nuestra cabeza que se acuerde de todo. Pero en este caso vamos a circunscribir este tema a escuchar, parafrasear, verificar y dar tu opinión de un solo tema y hablar de un solo tema en una conversación para que pueda quedar claro, ¿sí? Entonces, si es una reunión de trabajo, ustedes se van a dar cuenta que tiene que haber, en una reunión de trabajo tiene que haber una línea temática, no puede haber más de una línea temática, porque si hay más de una línea temática, la reunión puede fallar o puede ser inútil. Porque como seres humanos, y cuando hay un grupo, digo en este caso reunido en un lugar, tendemos a tener cada uno ganas de omitir una opinión. Y si son varios temas, podemos estar toda una mañana y no resolvemos nada. Perdón, vamos a tomar un poco de agua. Mm. Vuelvo a reiterar, ya terminamos. Suscríbanse al canal y les doy muchas gracias por apoyar el canal y por estar conectados a estos videos. Bueno, estamos con esto entonces. Y admitir los errores siempre es una cuestión que es superadora. Si yo soy el primero en que admito mis errores dentro del grupo, entonces para todos va a ser más fácil admitir el error. Es decir, es más, para arrancar a dialogar o hablar en un equipo de trabajo, yo primero puedo hacer esta cuestión de admitir errores que he cometido yo y después comenzar y darle la palabra. En realidad, voy a contradecirme un poco en esto, pero quiero que se entienda la idea igual. Admitir los errores tiene que ver con eh, admitir que somos seres humanos y que fallamos muchas veces en las cuestiones o en las actividades que tenemos que hacer, pero esto no nos hace menos profesionales. Lo que nos produce el fallar o el cometer errores es aprender
y trabajar sobre estas cuestiones que estoy cometiendo, o estos errores que estoy cometiendo para poder mejorarme como profesional, mejorar mi actividad dentro del grupo o dentro del equipo de trabajo. Entonces, lo fundamental para ganar la confianza de las personas que están trabajando con vos y que se expresen con confianza es admitir los errores que cometes, ¿sí? Lo que decía es, bueno, cuando es una reunión, que esto también lo vamos a trabajar más adelante, es siempre mejor escuchar a los demás y último, emitir tu opinión. Pero en esta cuestión de los errores siempre es mejor, cualquiera sea el caso, siempre es mejor admitir. Admitir el error y hacerse responsable de los errores que uno comete produce más confianza en las personas que están al lado, porque cuando yo tengo una persona que yo la veo como omnipotente, omnipresente, así, que no comete errores, que es wow, así como que no, nunca le vi fallar, seguramente no me voy a animar y no me voy a atrever a expresar lo que pienso, lo que siento. Si yo, sin embargo, o veo que esta persona me comenta que, bueno, hoy me desperté tarde, hoy no pude completar el trabajo, hoy me siento desganado, entonces lo veo más humano, este, por más que sea mi superior a nivel jerárquico muchas veces en las empresas, o sea el gerente, o sea la persona que comanda, vamos a decir, al resto del equipo, vos la voy a ver más como un igual y me voy a animar a ofrecer mis opiniones y a expresar las cuestiones que me incomodan inclusive. Entonces, es fundamental que todas estas cuestiones podamos practicarlas, podamos trabajarlas para que la comunicación se produzca de una manera eficiente y el equipo de trabajo pueda funcionar mejor. Muy bien, entonces con esto terminamos, terminamos todos. Y bueno, para terminar entonces, los 4 pasos que tratamos hoy es estructurarnos los mensajes, establecimos los roles que cada uno puede tener dentro de un equipo de trabajo, desarrollar la escucha atenta y permitir a tu equipo que se exprese con confianza. 4 pasos, existen muchísimos más, van a encontrar muchísimos más, pero estos 4 pasos son básicos para que tanto vos que puedes ser el líder del equipo o sos parte de un equipo, trabajes y puedas sacarte los miedos, sacarte esta cuestión que tiene que ver con equivocarte, con no saber cómo producir los mensajes, porque como vuelvo a reiterar, como decía al principio, no sabemos a veces cómo comenzar a hablar, cómo comenzar a transmitir lo que queremos decir. Entonces, hoy trabajamos estas cuestiones, trabajamos desde la parte del emisor, trabajamos desde la parte de los distintos integrantes de un equipo de trabajo, trabajamos desde el receptor y trabajamos desde el nivel intra, eh, desde el interior de uno mismo para poder trabajar de una mejor manera dentro de un equipo de trabajo. Muchísimas gracias por todo, saludos, nos estamos viendo en los próximos videos y gracias por estar en el canal. Nos vemos.